comprender más claramente the issues that are at stake, los asuntos que están en juego. it will be very important that you remember the prophecy of Daniel 8:14. Es muy importante que podamos recordar la profecía de Daniel 8:14, It's directly connected with the first angel's message. directamente conectado al mensaje del primer ángel. Because for a long time now, Porque por ya mucho tiempo we have been in a holding pattern, hemos estado holding pattern, like a holding in a stalemate, or standing in place, es que hemos estado como en un estado de como quietud, que nos hemos quedado quietos, with major prophetic events. con eventos proféticos mayores, grandes. But the events that are now taking place Pero los eventos que ahora se están llevando a cabo show us that the time is moving on, nos muestra que el tiempo está and avanzando the probationary period for the world y que el tiempo de prueba, de gracia para el mundo will close. se cerrará, terminará. That God will not always plead with man. Que Dios no siempre va a suplicar con el hombre. There comes a time when there's a limit. Viene un tiempo en el cual hay un límite. There was a limit of God's forbearance in the days of Noah. Hubo un límite para la paciencia de Dios en los días de Noé. The people had never heard of rain, Las personas nunca habían escuchado de la lluvia for it had never rained. porque nunca había llovido. The mist came up from the earth and watered the face of the whole ground. Surgía un vapor de la tierra y eso regaba todo el suelo, todo el piso. And here was a preacher Y era un predicador, preaching for 120 years predicando por 120 años, that rain was going to come from the sky. que lluvia vendría desde los cielos. Now, how many people would have believed it at that time? How many people believed it at that ¿Y time? cuántas personas lo creyeron en ese tiempo? Only 8. Solamente 8. Did the rain come? ¿Vino la lluvia? But his message was unpopular. Su mensaje no era popular, It was not accepted by some other religious figures. no era aceptado por otras figuras religiosas. But yet, Noah's faith Sin embargo, la fe de was Noé also seen by his word. fue vista por sus obras. Out of fear of God, Y por temor a Dios, and out of love for God, por amor a Dios, and out of believing what the word of God said, al creer lo que la palabra de Dios dijo, he built an ark. él construyó un arca. For 120 years, he labored on that ark. Por 120 años trabajó en ese And arca. after 120 years, a strange phenomenon took Y luego de place, 120 años pasó un fenómeno extraño, warning the people of the dangers of a flood, advirtiéndole a las personas del peligro de un and diluvio. that God would surely visit the wickedness of men, Y que con certeza Dios visitaría la maldad de los and that hombres. the imagination of man's heart was evil continually. Y cómo la imaginación, el deseo del hombre era continuamente hacia el mal. The Bible says Y la Biblia nos dice that while Noah's preaching and teaching que mientras Noé predicaba, enseñaba and telling the people to come into the ark, y les decía a las personas que entren al arca, while people were reluctant to get into the ark, mientras las personas estaban indecisas de entrar en el worrying arca about what others think, y preocupados por lo que pensaban las otras personas, and that Noah scientifically and logically did not build the ark near the sea. y cómo científicamente, lógicamente, Noé, para rematar, había hecho el arca lejos del mar. Because if he built it near the sea, at least we would know if it could float or Porque not. de pronto, si estaba cerca del mar, podríamos ver si es que flotaba o no. But Noah did not build the ark near the sea or near the beach. Pero no lo hizo cerca de una playa o cerca del mar. Noah built the ark right there in a wooded area where he Lo was at, construyó en una zona donde había mucha madera, on donde a se clearing. encontraba. And when the time came, Y cuando llegó el tiempo, the Bible said the flood came la Biblia dice que llegó el diluvio and took them all away. y los arrasó a todos. What did all away actually refer to? ¿Y qué quiere decir eso? Que arrasó a todos. It refers to those who heard the message Aquellos que escucharon el mensaje, but refused to believe the message. pero rehusaron aceptar el creer el mensaje. It refers to those who heard the message Aquellos que escucharon el mensaje, but did not go back to see if it was so. pero no regresaron a ver si es que realmente era así. Now, in those days, they didn't have Bibles. En aquellos días no tenían Biblias. Their minds were so strong and Sus so powerful mentes eran tan fuertes, tan poderosas, that they could remember what was being said by word of mouth. que ellos podían recordar todo lo que se decía, cada palabra con su Word mente. for word, contrary to what some science, Palabra a palabra.
what some scientists would say, contrario a lo que muchos científicos dirían. the antediluvian world, El mundo antediluviano, not only were giants, no solamente que eran gigantes, but they were also powerful in intellect. pero eran de un intelecto poderoso. There is no race of men, Y no hay ninguna raza Since the humana desde el diluvio, no species of men ninguna especie de hombre that could rival the que antediluvians. pueda ser siquiera rival ante los antediluvianos. They not only, now imagine, Ahora imaginémonos, the Bible said Methuselah, la Biblia nos habla de Matusalén, who was the son of Enoch, que era hijo de Enoc, lived 969 vivió years. 969 años. Can you imagine living Pueden 969 years? imaginarse vivir 969 años. And can you imagine Y pueden imaginarse that people, when they hit 100, que las personas cuando llegaban a los 100 they would still be looking like a teenager? aún eran como un adolescente. Can you imagine that? Pueden imaginarse eso. I mean, I want you to understand. Because if you think Porque about quiero que entendamos if you thought about a person living 900 something years today, que si pensamos de alguien hoy vivir en 900 y más años, you would be thinking about a person that would be barely alive. pensaríamos de alguien que está prácticamente ahí viviendo con las justas. Because we know how people look when they get about 100. Porque sabemos cómo las personas se ven hoy cuando ya llegan a los 100 años. Imagine 900. Imagínense 900 años. The aging process was much more slower Pero in those days. el proceso de envejecimiento de los años era mucho más lento. en aquellos Men días. maintained their health and their strength. Los hombres mantenían su salud, su fortaleza. Remember, when Moses died, Cuando Moisés murió, he was 120 years él old, tenía 120 años. and his eyes were not abated. Y His sus strength, ojos- his strength is not Y abated, su fuerza no se había aminorado. and his eyes were not Y dim tampoco sus ojos se habían oscurecido at 120. con 120 años. So I want you to just see with me for a moment. Entonces tan solo quiero que pensemos en eso por un momento. Now, tonight, I'm not going to talk about the 23 days of Hoy night, no vamos a hablar de los 1300 but días, I want to remind you that this is what you need to remember, pero tan solo quiero recordarles que es As- importante because que what repasemos esto de aquí. because what we're talking about the judgment and everything Porque else, cuando hablamos del juicio y todo lo concerniente a eso, it's based off of this prophecy es basado en esa profecía. and how this prophecy has met fulfillment, Y cómo esa profecía ha llegado a su cumplimiento. and how the final aspect of the judgment is now going on. Y cómo los aspectos finales de ese juicio se están llevando ahora a cabo. But now let me take you to where we're going tonight, Pero ahora sí vamos a lo que vamos a ver en esta noche. and I want you to see with me a little bit closer on some issues that we're facing. Para poder ver de manera un poquito más cercana ciertos problemas que estamos afrontando. Now, to help people know that God will not always beg and plead with men, Y para poder dejarles saber a las personas que el Señor no siempre estará suplicando, rogando let's con go el to hombre. Proverbs chapter 1. for Vamos just a a moment. Proverbios capítulo 1. Proverbs chapter 1, I think. it is. Proverbios That's what I'm thinking capítulo about. 1. That's what I'm thinking about. Let me see if it's Proverbs 1 I'm thinking about. Yeah. In Proverbs chapter 1, Y en Proverbios capítulo 1, the Bible says, la Biblia nos dice, and I want you to look here with me for a moment, quiero que veamos juntos por un momento at verse 20. el versículo 20. Wisdom La sabiduría crieth without. clama en las calles. Now, remember, our theme for this week has been multitudes in the valley of decision. Y nuestro lema en esta semana ha sido de multitudes, multitudes en el valle de la decisión. We're going to find out tonight Y vamos a ver esta noche what we mean by this a qué me theme. refiero con eso como lema. And first of all, I want you to see something. Pero quiero que veamos algo para The Bible comenzar. said, "Wisdom crieth out La Biblia without. dice, la sabiduría clama en las calles. She uttereth her voice in the streets. Alza su voz en las She plazas. crieth in the chief places Clama en los principales lugares de concurso. of the concourse, and in the opening of the gates in the city. She uttereth her words, saying, En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. How long, ye simple ones, will ye love ¿Hasta simplicity? cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? And the scorners delight in their scorning, Y los burladores desearán el burlar. and fools hate Y los knowledge." insensatos aborrecerán el conocimiento. What did wisdom say? Fools hate.
¿Qué dice aquí la sabiduría que clama? ¿Qué dice? ¿Qué odian los insensatos? Knowledge. El conocimiento. But what type of knowledge? ¿Pero qué tipo de We're conocimiento? going to find out in a moment. Vamos a describirlo en un momento. Turn you at my reproof. Luego nos dice el 23, volveos a mi reprensión. Behold, I will pour out my spirit unto you, He aquí, yo os derramaré mi espíritu and make known my words unto y you. os haré saber mis palabras. Because I have called, Porque llamé and ye refused. y no quisisteis I have oír. stretched out my hand, Extendí mi mano and no man y regarded no it. hubo quien But ye atendiese. have set it not all my counsel, Antes desechasteis todo consejo mío and with none of my reproof. y mi reprensión I will also laugh at your no calamity. quisisteis. Y el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad I will mock when your fear y me cometh. burlaré cuando os viniere lo que tenéis. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. When distress and anguish come upon Cuando you, sobre vosotros viniere tribulación y qué cosa? Y angustia. then Entonces, shall ye call upon me, versículo 28, me llamarán but I will not answer. y no responderé. They shall seek me early, Me buscarán temprano en la mañana but they shall not what? y no Find me. me hallarán. First of all, before we go any further, Y antes de avanzar más, who is the wisdom? ¿quién es aquí esta sabiduría? Because the Bible said, wisdom crieth. Porque aquí dice que la sabiduría clama. Look at Proverbs chapter 2. Vamos a Proverbios 2. Let's see who the wisdom Vamos a is. ver quién es esta sabiduría. The Bible says, La and, Biblia dice, and I want you to see this very carefully, verses 1 through 6. vamos a leer el capítulo 2 de Proverbios del 1 al 6. My son, Hijo mío, if thou will receive my words, si recibiereis mis and palabras hide my commandments with y mis thee, mandamientos atesorares, so shall thou incline thine ear unto what? nos dice el 2, de manera que inclines tu oído a qué cosa, a la qué, Wisdom. a la sabiduría, All right? And apply thine heart to y apliques tu understanding. corazón a la prudencia o al entendimiento. Yea, if thou criest after knowledge, 3, y si clamares a la inteligencia and lift up thy voice for understanding, y a la prudencia alzares tu voz, and if thou seekest for her as silver, si como la plata la buscares and search for her as hid treasures, y la procurares como tesoros escondidos, then shall I understand the fear of the Lord, entonces entenderás el temor de Jehová and find knowledge y of hallarás God. el conocimiento de Dios. What knowledge? ¿Qué conocimiento? Knowledge of God. El conocimiento de Dios. But watch verse 6 now. Pero ahora noten el 6. For the Lord giveth wisdom. Porque Jehová da la Out of sabiduría his mouth cometh y de knowledge su and boca understanding. viene el conocimiento y la inteligencia. So when it says wisdom crieth out, Así que cuando dice que la sabiduría clama, whose wisdom is crying la out? sabiduría de quién está clamando? God's La wisdom is crying sabiduría out. de Dios está God's clamando. words are crying Las out. palabras de Dios están It's clamando. crying in the chief places. Y claman, como vimos antes, en los lugares principales de concurso. El versículo 21 del 1. And then it says, turn ye at my reproofs. Y luego, which verse? Verse 23. Ok, ahora vamos al 23 del 1. Nos dice, volveos a mi reprensión. Stop. Y hagamos una pausa ahí. How do we know this is God's wisdom crying out and, ¿Cómo sé and not que es something else? la sabiduría de Dios How do la we que really está know? clamando y no algo más? ¿Cómo yo puedo saber de verdad? Look what the Bible said. Verse Noten lo 23 que dice said, la turn Biblia. ye at my reproof. Versículo 23, volveos a mi reprensión. What gives reproof? ¿Y qué es lo que nos da reprensión o corrección? Go to 2 Timothy Vamos a 2 de Timoteo 3:16. 3:16. Remember, Recordemos, Old and New Testament go together. el Antiguo y el Nuevo Testamento van juntos. The New Testament is the old part of the Old Testament revealed. Así que vemos el Antiguo Testamento, el Evangelio revelado a través del Antiguo Testamento. Watch carefully. Vamos a The Bible says all scripture 2 Timoteo 3:16, toda escritura is given by inspiration of God es dada por inspiración de Dios and is profitable for doctrine, y es útil para for enseñar, reproof, para for redarguir, correction, para for corregir, instruction para in instruir righteousness. en justicia. So when he says, turn ye at my reproofs, Así what que brings cuando aquí Él reproof? clama a que nos volvamos a su reprensión, The ¿qué, word of qué es lo que God. nos trae corrección, reprensión? La Let's go a little palabra de closer, Dios. Vamos a ver un poquito It says más. here, turn ye at my reproofs, it says here. And then verse 22, when we go back to verse 22 of Y Proverbs, regresemos a Proverbios it says, how long ye simple 1:22. ones? Proverbs 1:22. Ujú. It says, how long ye simple ones, for ye love simplicity, and scorn is delight in
and scorning, and fools hate knowledge. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán el conocimiento? What knowledge is men hating today? ¿Y qué conocimiento están aborreciendo, odiando los hombres hoy? What did Proverbs chapter 2, verse Vamos a Proverbios 2. 5 say? ¿Qué decía el versículo 5? Then shall I understand the fear of the Lord, Entonces entenderás el temor de Jehová and find what? y hallarás ¿qué cosa? Knowledge of El God. conocimiento de Dios. So men are, the Bible said they hate knowledge. Así que la Biblia dice que ellos aborrecen o odian el And conocimiento. what is this knowledge of God that men must ¿Y have? cuál es este conocimiento de That they Dios despise. que los hombres deben tener, pero que What ellos is this knowledge odian of o God? aborrecen? ¿Cuál es ese conocimiento? Go me in your Bibles to 2 Corinthians 4:6. Vamos a 2 Corintios 2 4, Corinthians 6. chapter 4, verse 6. Let's see what it is. 2 Corintios 4, 6. Vamos a ver qué Because es. the Bible said this will be taking place at the end of time. Porque la Biblia dice que esto sucedería en el fin del tiempo. That men would hate knowledge. Que las personas odiarían el That men would conocimiento. that men would refuse reproof Que las personas rechazarían la reprensión coming from the word of que God. viene de la palabra de Dios. 2 Corinthians 4:6 says, for God who commanded the light 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó to shine out of que de las darkness tinieblas resplandeciese la luz, has shined in our hearts ese es el que resplandeció en nuestros corazones to give the light, para iluminación knowledge. del conocimiento. the light of the what, everybody? ¿La iluminación de qué Of the cosa? Del knowledge conocimiento. Of what? ¿De qué cosa? of the De glory la of gloria God de Dios in the en face la of Jesus faz Christ. de Jesucristo. The word face of Y Jesus Christ estas palabras en la faz de Jesucristo is referring to the character of se Jesus refieren al Christ. carácter de Jesucristo. Why? ¿Por qué? Because the purpose of God in creating Porque man el propósito de Dios al crear al hombre was to make man in his own image es hacer al hombre a su propia imagen, or in his own character. a su propio carácter. God made man Dios hizo al to hombre reflect him. para poder reflejarlo a él. You don't believe it? ¿No me creen? Your children, Nuestros hijos, no matter if you have children, los que tenemos hijos, your children have a reflection nuestros hijos tienen una reflexión, un reflejo of you. de nosotros. Sometimes an outward appearance, A veces puede ser una apariencia externa or sometimes in inward o a veces characteristics. en características internas. Have you ever heard someone say, ¿Alguna vez has escuchado a alguien "You're decir, just like your mother"? eres igualita a tu You ever mamá? heard somebody say that? Or you know what? O cosas como, You're just like your father used to do the same tu padre thing. hacía lo mismo. You ever hear ¿Han that before? escuchado a las personas decir eso? That is a reflection Somos un reflejo, showing that we didn't come from monkeys, mostrándonos que nosotros no venimos de monos, but we came from the hand of a creator God. sino de las manos de un Dios creador. To the point that when he allowed us to reproduce, Al punto que Él nos permitió a nosotros procrear, we would reproducirnos. reproduce children Podemos reproducir hijos, that reflect some of our Que characteristics reflejan and likeness, partes de nuestras características, hechos a nuestra semejanza, showing that we belong to the creator mostrándonos que pertenecemos al Creador and that we were not formed by a creature, y que no fuimos creados por criaturas, and that we were created by a high intelligent being, sino por un ser superior inteligente, superior of all created intelligent beings, superior de cualquier inteligencia creada, to the point that Al punto. he would see fit to make us to be intelligent and to be free moral agents que Él just like vio him. bien crearnos como agentes morales libres como es Él. Just want you to see with me. Tan solo quiero que tengamos todo eso en mente. So the Bible says they hate knowledge, Así que la Biblia nos decía que las personas que van a aborrecer el the conocimiento. knowledge of the character ¿El of God. conocimiento de qué? Del carácter de Dios. And in the last days, Y en los últimos días we have some Christians that will be called wise, tenemos cristianos a los cuales se les llamará sabios and we have some that will be called foolish. y a otros que se les llamará insensatos. Because the foolish will fail to seek the character Porque of los God. insensatos fracasarán en buscar el carácter de The Dios, wise will possess the character of mientras que God. los sabios tendrán el carácter de Dios. Why is that important? ¿Y por qué es eso importante? Because the plan of redemption Porque el plan de la redención is the restoration of the es image la restauración de esa imagen, of God in la imagen
imagen de Dios en el hombre, mentally, mentalmente, physically, físicamente and y spiritually. espiritualmente. That's the purpose. Ese es el propósito. When we go to church, Si vamos a la iglesia, the purpose of us being in el church propósito de estar en la iglesia is to know how to love one another, es aprender cómo amarnos los unos a los forgive otros, one another, cómo perdonarnos los unos a los and otros reflect the character y and the fruit reflejar of the Spirit. el carácter, el fruto del Espíritu. That's what it's about. De eso se trata. Now, why is that important? ¿Y por qué todo esto es importante? Because we are heading into the scenes of a judgment. Porque nos estamos acercando a unas escenas de un juicio. Let me take you back. Así que vamos a retroceder un poco. Where does judgment begin? Let's talk about this. ¿Dónde comienza el juicio? Hablemos de eso un momento. Let's go to Revelation 14, 6 and 7. Let's go there for a minute. Vamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. In Revelation 14, 6 and Apocalipsis 7. 14, 6 y 7. The Bible says, and I saw another angel fly in the midst of heaven, Donde la Biblia nos menciona y vi otro ángel volar por en medio del cielo, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, to every kindred, a toda to every nación, nation, tribu, and kindred, tongue, and people. lengua y pueblo. Now look at verse 7. Y ahora miremos el versículo 7. Saying with a loud voice, Diciendo en alta voz, fear God, temed a Dios and give glory to y him, dadle gloria, for the hour porque la of hora his judgment de su juicio is come. ha llegado. Now, a moment ago, we just found Hace out un momento what glory are we to possess vimos, Whose estuvimos glory? conversando la gloria de quién debemos poseer, according to the Bible. de acuerdo a la Biblia. The glory of God. The glory of La God. gloria de Dios. But notice 2 Corinthians 4:6, what Pero does it say exactly? vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 4:6 We exactamente. just read it a minute ago. Lo What did you see? leímos hace un momento. What you see? Vamos a verlo. Whose glory are we supposed to possess? Yes, La the gloria of de God. qué? La gloria de Dios. The Bible said, for God who commanded the light to shine out of darkness, Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese and la shine in luz, our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God Es in el- the face of Jesus el que Christ. resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de qué? De la gloria de Dios, ¿en dónde? En la faz de Jesucristo. But let's go one step. Let's go meet at 2 Corinthians. Y vamos a I gave you 2 Corintios, Second Thessalonians. perdón, 2 Chapter Tesalonicenses, 2, verse 14. capítulo 2, versículo 14. What was the purpose of the gospel? ¿Cuál es el propósito del Let's take a look Evangelio? again 2 Corintios 2, 14. from the Bible. Desde la Biblia. The Bible says, 2 Thessalonians chapter 2, 2 Tesalonicenses 2, verse 14. versículo 14. Whereunto Nos dice, a los cuales he called you by our gospel os llamó por nuestro to the Evangelio obtaining. para The alcanzar, what, everybody? ¿qué cosa? The failing? Did it say ¿Qué failing dice or que para obtaining? alcanzar o para fracasar en alcanzar? ¿Qué dice? Which one is it? ¿Cuál es? Para To the alcanzar obtaining of the what? ¿Qué Of cosa? the glory. la gloria. What's the glory? ¿Y cuál es la gloria? The character El carácter of our Lord de Jesus nuestro Christ. Señor Jesucristo. That's the purpose. Ese es el propósito. Can we do that? Is that ¿Y impossible? será eso posible o es eso algo imposible? Did God tell us to do it by ourselves? ¿Será que Dios nos dice que hagamos esto por Or nosotros did He mismos? promise to give us help? ¿O será que Él nos prometió ayuda? He promised to give us help. Nos prometió ayuda. And what's that help? ¿Y cuál es esa ayuda? The Holy Spirit El Espíritu Santo and His fruit. y su fruto. That's why man must be what? Por eso Born el hombre again. tiene que volver Watch a carefully. nacer. But let's talk about this now. Pero hablemos de eso Fear por un momento. God, Temed a Give Dios, glory to Him, darle for the gloria, hour of His judgment porque is la come. hora de su juicio ha llegado. We're going to talk about the hour in the morning Tomorrow. You mean. tomorrow, right? Okay, mañana vamos a hablar un poco acerca de la Because hora it de takes su time. juicio. I want to make sure I got a whiteboard here so we can Y go si over es posible, calculations. mañana me gustaría tener una pizarrita donde podamos hacer ciertas cosas para poder ahí escribir mejor. But I'm going to talk about judgment for a Pero moment. vamos a hablar más del juicio. Where does judgment begin? ¿Dónde comienza el juicio? Where does God say judgment begins? ¿Dónde dice Dios que comienza Some su people say it juicio? begins with the wicked. Algunos dicen comienza con los malvados. True. That's partial. True. ¿Verdad? Una verdad But parcial. what did the Bible say judgment began? Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Por dónde comienza el Who does, juicio de in Dios? other words, who is God going to judge first? En otras palabras, ¿a quién va a juzgar Dios Is primero? he going to judge the wicked first? ¿Será que va a juzgar a los malvados primero? Or is he going to judge the righteous ¿O va a first? juzgar primero a los justos? Who went into the ark? ¿Quién entró en el arca? The wicked or the righteous? ¿Los malvados o los justos?
Who left Sodom and Gomorrah? The ¿Quién wicked or the salió righteous? de Sodoma y Gomorra? ¿Los justos o los malvados? The wicked were left out the ark, Los malvados se quedaron fuera del arca and the wicked were left in Sodom. y los malvados también se quedaron en Sodoma. Who is God concerned with first? Entonces, I'm sorry. Who is God concerned with first? Entonces, ¿a quién le preocupa el Señor primero? It's always the righteous Vamos a ver que siempre es a los justos that profess to believe in him. que profesan creer en Él. What did he tell Abraham? What did he tell Abraham? ¿Qué le dijo a Abraham? I'm going down to Sodom, Voy a bajar a Sodoma and I'm going to see if the cry of Sodom is all what I hear it to y be. voy a ver si el clamor de Sodoma es lo que escucho ser. And Abraham said, Lord, Y Abraham dijo, Señor, if there be 50 righteous, si hay 50 justos, what did he say? ¿qué dijo? If there be 50 righteous, Si will you hay spare the city? 50 justos, ¿perdonarás a la ciudad? He said, I will spare it if I find 50. Y él dijo, si hay 50 justos, yo voy a perdonar a esa He said, ciudad. if there be 40 Pero si hay righteous, 40 justos, will you spare the city? ¿perdonarás a la ciudad? I'll spare it for 40. Y él dijo, por 40 la voy a Oh, por perdonar. favor, master. Pero le decía, maestro, por favor, If there be 10, si hay 10, will you spare the city? perdonarás a la I'll ciudad. spare it for 10. Y él dijo, por 10 lo haré. Who is God concerned with? Entonces, ¿a quién le preocupaba el Señor? The righteous. Los justos. And so now we see Entonces ahora vemos, Lot was considered righteous Que and was taken out of a Sodom. Lot se lo consideró justo y se lo sacó de Sodoma. Noah was considered righteous and A was brought Noé into the ark. se lo consideró justo y se lo llevó adentro del arca. And in the end time that we're now living Y en in, los tiempos del fin en los cuales vivimos ahora, God is concerned about those who he considered righteous. Dios está preocupado por aquellos que Él considera justos. Believers that are righteous. Creyentes que son justos. Christians that are righteous. Cristianos que son justos. Who are seeking to live Que in están harmony with the will of buscando God. vivir en armonía con la voluntad de Dios. So let's see. Así que veamos. So where does judgment Así que, begin? ¿por dónde comienza el juicio? Let's look at 1 Peter Vamos 4:17. a 1 de Pedro 4:17. 1 Peter chapter 4 verse 17. 1 de Pedro 4, versículo 17. sure. Para asegurarnos From your Bible. desde nuestras Biblias. Because you're not going home with me tonight. Porque yo no me voy a ir con ustedes en esta noche. You're going home with your Bible. Ustedes se van cada uno con sus Biblias. So therefore you need to make sure we got it from the Entonces, Bible. tenemos que asegurarnos Amen. que todo lo damos en nuestras Amen. Biblias. Amen. Amén. Amen. If you don't say amen, I'll say that the Si no walls will dicen say ustedes amen. amén, entonces las paredes van a responder por ustedes. Okay? Amén. All right. Look what the Bible says. Entonces vamos a 1 de Pedro Now listen what the Bible says. It 4 y says, 7. Vamos a ver qué dice la Biblia. for the time has come Porque ha venido el tiempo that judgment, de que el that what, juicio, everybody? ¿qué cosa? judgment El must, juicio must begin comience, where? ¿dónde? With the house of God. Por la casa de Dios. Oh, wait a minute. Where does judgment begin? ¿Dónde Always? comienza el juicio? With the house of Por la God. casa de Dios. Wait a minute. And look what Paul says. Y noten lo que dice Pablo. And if it first, Y si primero, what does the word first ¿y qué mean? quiere decir primero? What does the word first mean? ¿Qué Come quiere on. decir primero? Come on. It starts, Mean mean if supreme. it's supreme or if it starts with you. Supremo, o en otras palabras, The starting comienza place. con nosotros. ¿Qué If it dice aquí? first start Primero or begin with us. comienza por nosotros. With who? ¿Por quiénes? With us. Nosotros. You mean we're being brought into judgment? ¿Me quiere decir entonces que estamos siendo traídos al juicio? You mean God's going to weigh what I'm thinking Que tonight? Dios esta misma noche va a pesar mis pensamientos. God's going to weigh who I love and who I Va hate? a pesar a quién estoy amando, a quién estoy odiando. You mean God is about to search my Que mind, Dios va a search my life? examinar mi mente, va a examinar mi vida. Do you understand what I'm talking about ¿Estamos here? entendiendo lo que se está hablando? If it first begin with Si us, comienza con nosotros, what does Paul say? ¿qué dice Pablo? What shall be the end ¿Cuál será el fin de of them aquellos that obey not que the gospel? no obedecen el evangelio de Dios? Now watch what he goes on. He says, look at verse Y noten 18. lo que sigue diciendo, el verso 18. Is it there? ¿Estamos No, ahí? not yet. Go to verse 18 in your Bible. Vamos al 18, Look what, 1 he says, Pedro look what 4, Paul says 18. about the righteous ¿Qué in dice judgment. Pablo con respecto a los justos en el juicio? Oh, God's going to judge. Oh, we just all going to make it in. Y Praise bueno, the Lord. aquí él Isn't dice, that- bueno, is that what alabamos he al said? Señor porque todos vamos a pasar el juicio y lo vamos a lograr. Is that how Paul? ¿Es Is that lo what que Paul dice said? Pablo? No. Look what Paul says. Vamos a ver vamos a notar qué dice Pablo. Look what he said in 1 Peter 4:18. 1 Pedro 4, 18. Look what he says. And if the righteous, Y si el justo, hold it. It says, if the righteous, what? ¿y si el justo qué cosa? Scarcely.
con What dificultad, does scarcely mean? y en inglés dice como escasamente. What does it mean? Means Es barely. decir, o sea, casi nadie. If the righteous barely, Si es que los justos Be casi saved. son salvos, o sea, en otras palabras, son salvos, en nuestra versión dice con dificultad, la mayoría. where shall the salvo. ungodly and sinner appear? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? So wait a minute. Entonces, Where did judgment begin, first of all? ¿dónde comienza el juicio nuevamente? House of God. En la casa de Dios. What is house of God? Pero la pregunta ahora es, ¿cuál es la casa de Dios? I'm just asking questions. Solo hago preguntas. 1 Timothy 3:15. Okay, 1 Timothy 3:15. All right, let's go there. Let's Vamos see. ahí, 1 Timoteo 3:15. You've been looking at my notes. Okay. No. La hermana creo que me vio mis apuntes. No. All right, 1 Timothy 3:15. Let's see what the Bible says. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. She's a good student. Una buena estudiante. Yes. Okay. The Bible says, "But if I tarry long, Nos dice la Biblia, pero si tardo, that thou mayest know how thou ought to behave thyself in the house of God." sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Okay, we'll just wait a few minutes. Make sure Vamos everybody a got it. esperar que todos lo tengamos para verlo juntos. House of 1 God. Timoteo 3:15. Notice it says here, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou ought to behave thyself in the house of God, Nuevamente nos dice el versículo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de which is the Dios, church of the living God, que es la iglesia del Dios That's what my viviente. sister said. Lo que decía nuestra hermana, the pillar columna and ground y of baluarte truth." de la verdad. Now, what makes a church have truth? Entonces, ¿qué hace que una iglesia tenga la verdad? What is truth? ¿Qué es verdad? Because the Bible said that the judgment will begin with the church. Porque la Biblia dice que el That's the juicio pillar and comienza ground of con truth. su iglesia y que la iglesia es el pilar y el baluarte de la verdad. So what's truth? Pero ¿qué es la verdad? Yeah. How long you? Wait a minute. I'm asking questions. Les hago preguntas simplemente, ¿no? You've been in church all these years. You don't know Algunos what han truth is. estado en la iglesia muchos años. You should be spitting it Debemos out. saber, Boom, 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 todos deben boom. responderme, ¿qué es la verdad? Yeah. The truth is Christ, His Word. All right, let's go closer. Let's see. Y muy bien, vamos a Now, ver. when somebody says something, Ahora, cuando alguien nos dice algo, no matter how good he sounds, no importa qué tan buena suene la respuesta, you are taught. se nos The Bible enseña, says when people speak, la Biblia nos dice que cuando you are to hablamos put it to the o law. cuando alguien habla, and to the tenemos que testimony. probarlo todo a la ley y al testimonio. Isaiah 8:20. Isaías 8:20. Read Isaiah 8:20. ¿No? ¿Qué dice Isaías 8:20? Lo What it pueden leer. says. ¿Qué nos dice Isaías I'm gonna, 8:20? we're going to see it, brother. Y luego vamos a ver si es que el hermano está All diciendo right, la I want verdad. to be sure. Podemos I'm asegurar. not saying he didn't. No estoy diciendo que no lo We're going to haya back hecho. him up. Simplemente vamos a respaldarlo. See? Sí. Okay, all right. Look what the Bible says. What does ¿Qué the Bible dice say? Isaías Isaiah 8:20? 8:20. Old Testament, left side of the Bible. Antiguo Testamento, parte izquierda de la Biblia. All right? The Bible says, Y la Biblia nos dice, to the law, a la ley, all right? To the law a la and ley to the y al testimony. testimonio, If they speak not si according no to his word, dijeren o si no hablasen conforme a Not esta according to what? palabra, ¿no de acorde a qué cosa? not according to what? A esta palabra, This word, a esta palabra, there is no light in it. es porque en otras versiones dice no hay luz en ellos. No light means no truth. Es decir, no hay verdad en ellos. Let's be sure. Vamos a asegurarnos. All right? So he said truth was El hermano nos dijo Jesus Jesús and the word of y God. su Correct? palabra, la palabra de That's Dios. what you said, ¿Correcto? right? ¿Sí? See? All right, let's see if he's correct. Vamos a ver si es correcto. Let's go to John 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? John 14:6. Juan 14:6. John chapter 14, verse Juan 6. New Testament, 14, right side of the Bible. Versículo 6, Nuevo Testamento, parte derecha. Matthew, Mark, Luke, and John, third book. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto libro del Nuevo Look Testamento. what the Bible says. Vamos a ver qué dice la Biblia. The Bible says, Jesus said, I am the Jesús le way, dijo, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. No man come unto the Father, Nadie viene al Padre but by me. sino por mí. So Jesus is truth. Entonces Jesús es la verdad. All right, so he also said, Pero también el hermano The nos dijo, word la is true. palabra es verdad. let's go to John 17, ¿Qué dice 17. Juan 17:17? John 17, 17. ¿Qué dice Juan 17? Matthew, Mark, Luke, John, 17, two books mismo over libro. from John. Juan 17:17. Look what the Bible says. Sanctify them Santifícalos through thy truth. en tu verdad, Thy word is truth. tu palabra es verdad. Okay, is that all the truth? Ahora, ¿será que eso es todo?
Now I'm just asking because that's what Les is true. pregunto simplemente. ¿Ah? I need to The know. law. Okay, let's see what else is true. Okay. I need to know ¿Qué más? because there are certain things in the Bible Porque hay that's not ciertas negotiable. cosas en la Biblia, ciertos principios que no son negociables. Meaning they will always be the same. Es decir, no matter siempre how many times serán lo you go over mismo, it. no importa qué tema estemos estudiando. Truth, La verdad, light, la luz, and righteousness. la justicia, They will be synonymous with each siempre other van a ser sinónimos entre ellos throughout the scriptures a través de todas las of the escrituras, Old and New Testament. Antiguo y Nuevo Testamento. All right? So now, you said Entonces, Jesus is truth, the word is truth. Jesús es verdad, su palabra es Okay, verdad. what else was said truth? Right ¿Qué quick. más es verdad? The commandments. You said the commandments? All right? His Let's law. see. Okay, wait, let's see. Let's see. Vamos a ver. Because you said commandments, then I want to say law. Let's Nos take a look. dijeron ley, mandamientos. Let's go to Psalms 119. Podemos ir a Salmos 119, 151. Psalms 119, 151. 151. Salmos What the Bible 119, says. versículo 151. Psalms 119, Salmos 119, 151. 151. The Bible says, La Biblia nos dice, Thou art near, O Lord, cercano estás tú, oh Jehová, and all thy commandments. todos tus Are mandamientos true. son ¿qué cosa? Verdad. Did everybody catch that? ¿Sí? The Bible says all God's commandments are true. So, Psalms 111, 7 and 8. Psalm 111, 7, 8. Let's be sure about that one. Vamos a verlo. What you got there? It says the works of your hands are true. Yeah, but that's works of him. We're dealing with the major aspect Y of sí, truth, dealing bueno, with aquí scripture. nos habla las obras de tus manos son verdad, And law. pero estamos ahorita viendo otros aspectos de las It's good- escrituras, it's ¿no? good- Su it's- ley, su palabra, ajá. And well, verse 8, it says, all your commandments are affirmed forever and made in truth and righteousness. Okay, made in truth and righteousness. Okay, I got it. Okay, Ujú, good one. Okay, now ujú. that's a good one there. Sí, está bien. All right. Now, so Jesus is true. Entonces hemos visto hasta aquí que Jesús es verdad, Word is truth. su palabra es verdad, Commandments are los true. mandamientos son And the verdad. commandments are made in truth and righteousness. Aquí en el versículo que citó la hermana, Anything else que la true? verdad es hecha en verdad y en Anything else rectitud true? o en justicia. Because ¿Qué más es verdad? we got to know. Necesitamos saber qué es verdad. We're talking about judgment. If Okay. you're talking about my name coming up in judgment, Porque si estamos hablando del juicio y que mi nombre va a And ser God will llevado a judge me based juicio on truth, y que Dios me va a juzgar en base al a then la I need to know verdad, what truth is. necesito saber qué es la verdad. It says freedom. All right, go me to John 8. Go me to John 16, 13. Y first. Juan 16:13. Vamos a Juan 16:13. John 16, 13. Juan 16:13. The Bible says, La Biblia nos howbeit, dice, pero cuando John 16, Juan verse 13. 16, versículo 13 nos dice, Howbeit, when he, the pero Spirit of cuando truth, el is come. Espíritu de verdad So, who's truth venga, now? así que ahora ¿quién también es definido como verdad? The Holy Spirit El is truth. Espíritu Santo es verdad. He will guide you into all truth. Él nos guiará, nos sigue diciendo el versículo, a toda verdad. All right, so now Jesus is true. Entonces Jesús es verdad, The Word is true. su palabra es The law verdad, is true. la ley es verdad, The truth, the Word, the law, and nuevamente now la the palabra. Holy Spirit. Ahora vemos quién más, el Espíritu Santo. Now, what does the Bible say happens when you learn the truth? ¿Y qué dice la Biblia que sucede cuando aprendemos la verdad? And you have experience with Jesus, Y His tenemos una Word, experiencia con the law, Jesús, con su palabra, con su ley, the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. What does the Bible say happens? ¿Qué dice la Biblia que sucede con John nosotros? 8:32. Ahora sí, Juan 8:32, lo que mencionaba el hermano Go yo. to John 8:32. Juan 8:32. John 8:32. ¿Qué nos dice Juan The Bible 8:32? said, "And ye ¿Y qué cosa? shall know." Conoceréis The truth. la verdad. Now, the word "know" Y esta palabra conocer is the Greek word "gnosko," viene de una palabra griega gonosco, and it means to know by personal que acquaintance quiere decir conocer de manera and personal, experimentation. de una manera In experimental. other words, you're not going to just have the truth here. Es decir, no solamente tener la verdad aquí, You're going to have an experience with sino the truth tener una experiencia con la that will verdad, make you free. que nos hace ¿qué cosa? Libres. Free from what? ¿Y libres de qué? That's the question. Es ahora la pregunta. Free from what? Free from being at home? ¿Libres de salir de la casa? Free from being around, I can't stand my husband, can't stand my ¿O wife? libres de que, uy, ya estoy ahora sí libre de mi Is that esposo, the libre de mi freedom you're talking esposa? ¿De qué libertad está hablando? Sin. You go me in your Bibles to Romans 6, Vamos a Romanos 18. 6, 18. 6:18. Romanos 6, 18. Romans 6:18. Romanos 6, 18. The Bible says, La Biblia nos dice,
Being then made free from Y sin, libertados de qué cosa? Del pecado, ye became servants of vinisteis a ser righteousness. siervos de la justicia. Everybody see that? ¿Sí lo vemos ahí? Romanos 6, 18. So, those who God will bring into judgment Entonces, aquellos a quienes Dios va a traer a juicio, will experience experimentarán Jesus, a Jesús, His Word, su palabra, His law, su ley, His Holy Ghost, el Espíritu Santo. and through the Holy Ghost, Y a través del Espíritu He Santo will give them power les dará poder to put away sin. para poder abandonar el pecado. Because God is not actually doing your own strength. Porque Dios no nos ha pedido nunca que lo hagamos en nuestra propia Only if a fuerza. man is woman is born again Solo si un hombre, una mujer nace nuevamente, can they have the power of the Holy Spirit to resist sin. pueden tener el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación. Remember, Recordemos, if you can resist temptation, si podemos resistir la tentación, you will not go into sin. no pecamos, no pecaremos. Resist the temptation, Así que si resisto la tentación, and you'll resist sin. estoy resistiendo finalmente ¿qué Remember the cosa? song? El pecado. Yield not unto temptation. Y hay una en español, tentado no cedas, ¿no? For yielding is sin. Y en inglés dice justamente eso, ¿no? El ceder a la tentación es pecar. Each victory will help you some other to win. Y bueno, conocen el himno, ¿no? Tentado no cedas. You know, so in other words, En otras palabras, temptation, la tentación, if it's resisted, si es resistida, will keep you from sin. nos va a guardar de pecar. 1 Corinthians 10:13. Primera Corintios 10:13. What's the Bible say? ¿Qué nos dice la Biblia? Let's see, so you see what I'm talking about. Para poder ver a qué me refiero. 1 Corinthians chapter 10, Primera Corintios 10, verse 13. versículo 13. There is no temptation taking you but such as common to man. No nos ha tomado tentación sino humana. But God is faithful, who will not subject you to be tempted, but that you are able. Mas fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de But lo watch que this podéis now. But will resistir. with what everybody? Sino que con la tentación que va a dar. Will with the temptation Sino que con la tentación make a way for you to escape, dará también la salida that you may be able to bear para it. que podáis resistir. That's why I said if you can resist Y temptation, por eso es que mencioné que si podemos resistir not la go into tentación, no vamos a pecar. and then we'll give you a hint. Y les doy una pequeña, You cannot sin una pequeña tip, una pequeña pista. No and podemos pecar, pray at the same time. no podemos pecar y orar al mismo tiempo. Try it. Intentemos. Try one to yield to a temptation or sin, Digamos que voy a adherirme a la tentación and start praying. y al mismo tiempo voy a comenzar a orar. Try it. Intentemos. You can't do it No se puede. because you're only going to yield one to another. Either Porque- you're not going to pray, Porque tendré que adherirme a una de las dos. O voy a orar because if you do pray, y si lo hago, you can't do the sin. no voy a hacer el pecado. If you do pray, Si es que oro, you can't keep thinking that no thought. seguiré pensando en eso. If you do pray, Si es que oro, you can't hold on to certain things no podré ya seguir aguantando ciertas cosas. because it's impossible to Porque pray es imposible orar and sin at the y same time. pecar de manera simultánea al mismo You're only going to tiempo. do one or the other. You got to make a choice. Uno hará una de las dos cosas y uno tendrá que tomar una elección. But you can't do both. Pero no puedo hacer ambas. And if you don't Y yield si to no, temptation, Si es que, if I don't, or, if you do not yield y, to si, that y temptation, si no cedemos a la tentación, then guess what happens? entonces adivinen qué sucede. Through Christ, A través de Cristo, through the power of the Holy Ghost, a través del poder del Espíritu you Santo, just got the victory over obtenemos sin. victoria sobre qué? Sobre el pecado. Sin in thought En el or pensamiento sin in action. o en la acción. That's the practicality of Y it. esa es la parte, el aspecto práctico de esto. But most people, it's something you have to be conscientious Pero about. es algo de lo cual uno tiene que estar consciente. You actually can go to God Uno puede ir a Dios while you're thinking about doing a sin? al mismo tiempo que estoy haciendo el pecado. No. No. You got to go to God and surrender it up. Tengo que ir a Dios y rendirle eso. Say, take it from me, Lord. Decirle, Señor, tómalo de mí, This is not of thee, porque esto no es de ti, but it's of me and sino this. es mío, es This mi, flesh. es mi carne. Help me to deny myself Ayúdame a negarme a mí mismo
And help me to live like you want me to y live. ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Lord, help me be like you. Ayúdame, Señor, a ser como tú. That's the catch. Esa es la idea. But you must claim these promises. Pero tengo para eso que reclamar estas Like 1 promesas, Corinthians 10:13. como la de 1 Corintios 10:3, So the power of God, para que Él sea el the poder de power of the Dios, Holy Spirit el poder del Espíritu can Santo, rest with you. que pueda morar en mí And you can experience that y victory. pueda experimentar esa And when you have that victoria. victory, Y cuando tengo esa victoria, you're not screaming at the lungs, no es que voy a estar gritándolo a todo pulmón, but you say, thank you, Jesus. pero puedo decir gracias, You Señor. have peace. Ahora tendré paz, You're calm. tendré calma. You say, wow. Y diré, wow, And you got joy. ahora tengo felicidad, gozo. Everybody wants joy. Todos queremos gozo. You know how you get it? ¿Y saben cómo lo adquirimos? Be in love with God. El estar enamorados de Dios And you'll have joy. y podemos tener gozo. Love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your Amar a soul. Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con toda nuestra alma. And you'll have joy Y tendremos qué cosa? that the world Gozo. can't take away. Un gozo que el mundo no podrá arrebatar. A joy that fear will not be able Un to gozo touch. que el temor no podrá sacar. A joy Un gozo that supersedes this world, and you got que peace. sobrepasa este mundo. Una But paz. only if you give God all. Pero solamente si le doy Don't todo withhold nothing back. a Dios. No puedo retener nada. Let's go. I'll take you this now. Así que vamos a avanzar un poco. So God's going to bring every work into judgment. But now, who will not stand in the judgment? Pero ¿quién no va a poder permanecer de pie en el juicio? Who will not stand in the judgment? ¿Quién no permanecerá? What do we durante read el in juicio? Psalm? In- ¿Qué nos dice Salmos? It said, blessed is the man Vamos a Salmos 1.1. who walketh not in the counsel of the ungodly. Salmos 1.1. Psalms 1 through 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Nor standeth in the seat, standeth in the way of sinners. ni I'm sorry. estuvo, ajá, Yeah, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the ungodly. ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. But his delight is in the law of the Lord, Antes, en la ley de Jehová está su deleite, and in his law do he meditate day and night. y en su ley medita día y noche. He shall be like a tree planted by the rivers of water, Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, which bringeth forth his fruit in his season. que da su fruto en su tiempo. But the ungodly, right? Pero ¿qué nos dice de los malos? His leaf also shall not wither, Nos dice, pero su... Ok, sorry. Hablando aún de los justos, su hoja no cae and whatsoever he do shall prosper. y todo lo que hace prosperará. But the ungodly are not so. Pero hablando de los malvados, Well, vamos a like ver the que no es chaff igual. as the wind drive Sino que, ¿qué away. dice el 4? Son como el tamo que es arrebatado por el viento. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment. Por ende, nos dice el 5, por tanto, no se levantarán los malos, ¿dónde? Who's not going to stand in the judgment? En el juicio. ¿Quién no va a poder permanecer de The pie ungodly ante shall el not juicio? stand in the judgment, Los malvados, ¿por qué? nor sinners Ni los pecadores in the congregation of the en la righteous. congregación de los justos. For the Lord knoweth the way of the righteous, Porque Jehová conoce el camino de los justos, but the way of the ungodly mas la senda de los shall malos perish. perecerá. Want everybody to see. So now, Entonces, who's not standing in the judgment? ¿quién no va a poder permanecer de pie durante el The juicio? ungodly. Los malos. Question. Dice aquí. In the antediluvian world, in the day of the flood, did the En- way of the ungodly perish? En los días de los antediluvianos, en los días del diluvio, los malos pudieron, mejor dicho, perecieron, ¿sí o no? Did they perish? ¿Perecieron? Yes, you find their bones to this Sí, day. hasta el día de hoy podemos incluso encontrar restos. They're finding the underground cities of Han the encontrado giants incluso of that time. ciudades de gigantes. Did you look? I don't have my phone here. Y bueno, no tengo aquí mi celular. I'll show you recently they found an underground city. Recientemente encontraron una ciudad, una excavación And they found subterránea a sword about as long as from that y camera to encontraron right una here. espada, por poner un ejemplo, de la cámara hasta acá. I'm just trying to show you. Nomás para tratar de Because the people were much mostrarles taller and much de cómo las stronger personas than we eran are mucho today. más fuertes y más grandes de lo que somos hoy. Sin has degenerated El every pecado ha age. degenerado todas las edades. And you're going to see that as we continue. Y lo vamos a ver But conforme let's go a avancemos. little bit closer. Pero vamos a ver un The poquito Bible más. says here, so we find that the ungodly, the Así Lord, que we talked vimos about que that los already. malos no van a permanecer durante el juicio. And so we're going to find out what is the standard of God's judgment. Pero ¿cuál es la norma que Dios utilizará In en James su chapter juicio? 2, verse 12 and 13. ¿Qué nos dice Santiago 2, 12 y 14? The 12 y Bible 13, says, so speak ye, perdón. and do ye, as they that shall be judged by the law of liberty.
Santiago 2, versículo 12 y versículo 13 nos dice: Now, wait a minute. Así hablad y así What haced is como God los gonna que judge habéis the de world ser with? juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué vamos a ser juzgados? He's going to judge the world by his law. El mundo será juzgado por su ley. Well, I thought we didn't have to keep. I thought that was nailed Pero to the yo cross. pensaba que ya la ley fue clavada en la cruz. No. Where did God say He would put the law? Pero ¿dónde dice Dios que ha colocado esa ley? Not on a cross. No en una cruz. The cross demanded the law of God demanded the life of the sinner. La ley de Dios demandaba o requería la vida del pecador. Jesus paid that penalty for us. Y Jesús pagó esa pena por nosotros. Where did God say He would put His law under the new covenant? Y bajo el nuevo pacto, ¿dónde dijo Dios que pondría o colocaría su ley? Would it be nailed to the cross? ¿Sería clavarla en la cruz? Where did God say He would put it? ¿Dónde dijo Dios que la colocaría? Look at Hebrews 8:10. ¿Qué dice Hebreos 8:10? Hebrews 8:10 through 12. Hebreos 8:10 al Look where 12. God said He's going to put His law. ¿Dónde dijo Dios que colocaría su In the ley? believers En los creyentes who are born again que han nacido de nuevo and who love Him. y que lo aman. Look what the Bible says. ¿Qué nos dice la The Biblia? Bible says, and this is the covenant Hebreos 8:10, porque ese that es I el will make pacto that I will make with the house of que Israel haré after con la those days, casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. said the Lord. I'll put my laws Pondré mis leyes in their mind, en sus mentes and I will write them in their y hearts, sobre sus corazones las escribiré. and I will be them a God, Y seré ellos por Dios and they shall be to me a y people. ellos me serán a mí. And they shall por not teach pueblo. every man his El neighbor, 11, y ninguno enseñará a su and every prójimo, man his brother, ni ninguno su hermano, saying, Know the diciendo, Lord. conoce al For Señor, all shall know me, porque todos me from the conocerán, least to the greatest, desde el menor de ellos hasta el and I'll be mayor, merciful to their unrighteousness, porque seré propicio a sus and their injusticias sins and their y de iniquities sus pecados. will de sus I iniquidades, remember no more. no me acordaré más. Wait a minute, what did God say? Entonces, ¿qué dijo Dios que haría? We know there's a judgment going on. Sabemos que hay un juicio que está llevando a cabo. We know that He's going to judge by His law. Sabemos que nos va a juzgar bajo la norma de su But if ley. He has His law in our hearts, Pero si su ley está en nuestros corazones, then what does He promise to do? ¿qué ha prometido Él hacer? He's going to be merciful Será misericordioso to our a unrighteousness. nuestras injusticias. But what is unrighteousness? ¿Pero qué es injusticia? Go to 1 John 5:17. Primera de Juan 5:17. Let's be sure. This is what He's going to be unmerciful Vamos a to. asegurarnos, vamos a ver de qué tendrá He's going to be merciful. He's misericordia. going to be merciful to. Right? He's going to show mercy. What? ¿Va a 1 tener John, misericordia de qué? Primera de 1 Juan John 5:17. 5:17, ¿qué nos dice? all unrighteousness Toda is sin. maldad o toda injusticia, ¿qué cosa es? Pecado. So God says, for those who have His law in their Así que heart, aquí Dios nos dice que el que tenga su ley en su corazón, under the new covenant, bajo el nuevo pacto, He says, I'm going to be merciful to Dios their le dice, unrighteousness. tendré misericordia de sus injusticias. I'm going to be merciful to their sins. Tendré misericordia entonces de qué cosa? De sus How merciful? pecados. ¿Qué tan misericordioso? How merciful is God going to be to their ¿Qué tan sins? misericordioso será de nuestros pecados? What did He say? ¿Qué decía el versículo anterior? That your sins, Que tus pecados no matter what they were, o mis pecados, no importa cuáles sean, because I love you, porque te amo and because you love y me, porque tú me amas a and mí, because I know you want to, you know me, you y love porque me, yo sé que tú quieres conocerme, que tú quieres amarme, I'm going to be merciful voy a to your ser sins. misericordioso por tus pecados. How merciful is He going to be? ¿Qué tan misericordioso? I'm going to remember Dice, no your me sins, acordaré our sins, más de tus pecados, de mis pecados, no more. nunca más. You know what that means? ¿Saben qué significa eso? That means when Jesus comes Quiere decir que cuando el Señor venga and you see Jesus, y pueda ver a Jesús, He will not be looking at you saying, no estará viéndome y oh, dirá, hey, I made a sin Jorge did ay, yo in me acuerdo este pecado que hizo 2001. Jorge en el 2001. When God says something, Cuando Dios dice algo, how can we be sure that God mean what He said? ¿cómo podemos saber con certeza que Dios How can we realmente be dice lo sure? que está diciendo? ¿Cómo podemos asegurarnos? Go me your Bibles Vamos a nuestras Biblias, to Titus 1:2. a Tito 1:2. I want to be sure. I want to be sure Quiero about it. asegurarme acerca de eso, It's easy for me to say that. porque es fácil decirlo, I want to be sure. pero queremos asegurarnos. I want to know if the Bible tells me. Quiero saber si la Biblia nos los dice. Does the Bible give me an assurance? ¿Será que la Biblia me da una Because certeza? man can say a lot of things. Porque el hombre puede decir muchas cosas. Preachers can say a lot of Los things. predicadores pueden But decir what does muchas the Bible cosas. say? Pero ¿qué dice la Biblia? Look what the Bible says. Noten lo que dice la In Biblia. hope of eternal life. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna,
and hope of eternal life, en esperanza de la vida eterna, whom God, la cual Dios, who cannot que lie. no puede mentir, Wait a minute, God can't what? ¿qué cosa no puede hacer Dios? He can't lie. No puede mentir. But preachers can lie. Pero los predicadores pueden mentir. Teachers can Los lie. maestros pueden mentir. People can Las lie. personas pueden mentir. Even a missionary can Hasta un lie. misionero puede mentir. A priest can lie. Un sacerdote puede A mentir. pope can lie. Un papa puede mentir. But the Bible says Pero la Biblia God dice que Dios cannot no puede, ¿qué cosa? lie. Mentir. Have mercy. Don't you like people like that? ¿Y no les agradan las personas que son así? You know, some people hate people that's always telling us, just always Hay telling. personas que les molesta o odian a las personas que siempre quieren decir la verdad. They say, there he go again. Dice, ay, está otra vez. Always got to tell the truth. Siempre tiene que decir la verdad. They actually get upset. Y hay gente que hasta se enoja. But at the same time, Pero al mismo tiempo, that's a trait from God, eso es un rasgo de carácter. to be truthful. Ok. Now I wanted to make Yeah, say it please, right. yeah, Eso es un rasgo de carácter de Dios, no eso, sino el decir la verdad. All right? Look at Hebrews 6:18. Y vamos a ver qué dice Hebreos God 6:18. can not only lie, but I want to know No solo que really. Dios no puede mentir, pero quiero saber con certeza. I really need to know. Necesito saber de verdad. Because he said he'd be merciful to me. Porque aquí Dios me dice que Él puede ser misericordioso conmigo. He said the time will come he won't remember my sins A un anymore. punto que llegará el tiempo cuando Él ya no se va a acordar nunca más de mis pecados. Do you remember your sin? I remember my ¿Ustedes, sins ustedes every se acuerdan day. de sus pecados? Yo me acuerdo de mis pecados todos los días. Even though I don't do some of them anymore. Aunque ya None of them muchos anymore. de ellos de pronto ya nunca más los volví a hacer. Do you remember? Yes. ¿Se acuerdan de ellos? What did God say? ¿Y qué nos dice Dios? The Bible says in Titus, in Hebrews En Hebreos 6:18, 6:18, that by two immutable things, para que por dos cosas inmutables, that it is what? en las cuales, ¿qué cosa? It is impossible. Es imposible. Impossible. ¿Qué cosa? Imposible. Impossible. Imposible. Impossible. Imposible. For God to what? Que Dios haga qué? To lie. Que Dios mienta. Que Dios miente. All right? Want to make sure y'all got it. Entonces quiero asegurarme que lo podamos tener claro. So whatever God says, Así que lo que Dios dice, whatever promise God gave cualquier you, promesa que Dios te haya dado, and you claim it, y que uno la and reclame, you apply it, y que uno la aplique, it's yours. es tuya. It's promised you. Se nos ha prometido. You're not supposed to go and say, No tengo que ir y después decir, I claimed the promise. uy, reclamé esta promesa, I wondered if God, is pero God really going to me help me? pregunto si Dios realmente será que me va a ayudar. I mean, I wouldn't help me. Porque ni yo mismo me ayudaría. I'm just so bad. O sea, de lo malo que soy. Will God help me? Pero ¿será que Dios me puede ayudar? That's what you're thinking. Es lo que uno pensaría. No. Pero no. What did the promise say? ¿Qué dice la promesa? Well, you know, I just don't feel like God is Es que there. realmente no lo siento. No siento que Dios está ahí. I pray, but God, I don't see. Oro, pero no lo veo. Wait a minute. What Pero, did the Bible ¿qué say? dice la Biblia? What did the promise say? ¿Qué dice la promesa? He cannot lie. Que Él no puede mentir. He didn't say, I will be there only when you feel me. Y no es que aquí me ha dicho, yo estaré contigo solamente cuando me sientas. Is that what it said? ¿Será que eso dice la Biblia? Is that what it said? ¿Dice eso? No. No. He said, whatever God promised, Sino que todo lo que Dios ha prometido, regardless of how you feel, no importa cómo nos sintamos. the principle here is El principio not your feelings. no es mi sentimiento. Your principle here is not your thinking. El principio no es mi forma de pensar. When your thinking is contrary to Porque cuando mi forma de God's thinking pensar and His word, es contraria a la forma de pensar de Dios y de su then palabra, you must yield up your thinking entonces yo tengo que rendir mi propia forma de and pensar believe His promise over your y thinking. creer en su promesa por encima de mi razonamiento, Believe His promise over your conscience sobre mi that's condemning conciencia you. que me está condenando. You ever feel like that? ¿Alguna vez se han sentido así? I know God forgave me, Yo sé que Dios me perdonó, but I just don't feel pero es forgiven. que no me siento perdonado. You ever had that happen? ¿Alguna vez han sentido eso? You ever been there? I'm just talking to you Ahora le realistic. estoy hablando de manera I've had realista. it. Yo lo he experimentado. I know God forgave me, Yo sé que Dios me perdonó, but I didn't feel like pero God forgave no me. me siento como que Dios me I perdonó. still felt dirty. Aún me siento sucio Bad. o mal. Woo. Oh. But wait a minute. Wait a minute. Pero esperemos un momento. What did God say? ¿Qué dijo Dios? How am I to accept what God says? ¿Cómo puedo aceptar lo que Dios dijo? By my feelings? ¿Por mis sentimientos? No.
By faith. Por fe. Faith that takes God at His Una word. fe que confía en exactamente lo que Dios dice. Very important. Muy importante. Very important. Muy For importante. me to pass this judgment, for me to be in this Porque para judgment, yo poder atravesar este juicio, my words, my actions, my mis thoughts, palabras, mis acciones, mis pensamientos, eventually has to become God's word, His action, eventualmente His thoughts tiene que ser in un me. reflejo de sus palabras, sus pensamientos, su ley en mí. Because the image of God must be restored Porque in la me. imagen de Dios tiene que ser restaurada en mí. God can't have me in heaven going around looking at people strange. Dios no puede tenerme en el cielo y yo estar viendo a And la I'm persona you in heaven and medio I'm looking at my raro brother here going, y viendo a mi hermano ahí con sospecha in heaven. en el cielo. Or I can't be in heaven going, Yo no puedo estar en el cielo si tengo un espíritu de no amistoso con las personas. I'm going to be in heaven doing that, right? ¿Será que yo podré estar así No, you're caminando not. por el cielo? No, No, you're not going. así no vamos a ir. You go to heaven. You're going there because you love God. Y vamos al cielo porque realmente amamos a Dios. And you love your neighbor like you love Y amamos yourself. por ende al prójimo como a nosotros. Love is the theme of the kingdom of God. Porque el amor es el lema central del reino And de love is Dios. going to be throughout all eternity. It's Y not el amor temporary. no es temporal, permanecerá por la eternidad. It's a self-denying, Y self-sacrificing es un love. amor que abnegado, un amor que se sacrifica. It's a love that seeketh not its Un own. amor que no busca lo suyo. It's a love that believes all things, Un amor que todo lo cree, bears all que things, todo lo soporta, hopes all que things, espera todas las cosas rejoices not in y que no iniquity, se regocija en la iniquidad, but rejoices in pero truth. se regocija en la verdad. This is the love that's going into the Este es el kingdom. amor que entrará al This is the reino. love that Jesus said, Father, I pray they be one like Este es we el are. amor como cuando Jesús oró, Padre, quiero que sean uno como tú y yo somos uno. This is it. Ese tipo de Let's go a little amor. closer. Vamos a avanzar un poquito más. So the Bible says, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be Y la Biblia nos cleansed. dice, después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será In Daniel purificado. 8:14, Daniel 8:14. this is the outline of Y it. este es tan solo un delineamiento de la profecía. The 2,300 days will start in 457 Los BC. 2300 días comenzaron en el año And the first part of 457 2,300 antes de days Cristo. is known as the 70 weeks. Y la primer tramo, la primera parte de esos 2300 años son las 70 semanas. And the 70 weeks takes us to the time of the Messiah. Y las 70 semanas nos llevan al tiempo de cuando aparecería el Jesus Mesías. came in 27 AD. Y por eso vemos que Jesús vino exactamente en el año He came 27 to John después the de Cristo. Baptist to be baptized. Vino a Juan el Bautista para ser That bautizado. was the anointing of the Ese Messiah. fue el ungimiento que habla Daniel del Mesías. 31 AD, Christ was En el crucified. año 31 Cristo fue crucificado. And in 34 Y en el año AD, 34, Jerusalem. Jerusalén, I'm sorry, not Jerusalem. The Jewish nation perdón, la nación judía would no longer be God's ya chosen no people. sería más el pueblo escogido de Dios. And the disciples would preach for 40 years. Y los discípulos, The disciples would preach from that time for 40 years. y de este tiempo en adelante los discípulos predicaron por 40 años. And in AD 70, Y en el año 70, Jerusalem was plowed up like fields. Jerusalén fue barrida como un campo. Why? ¿Por qué? What did Jesus ¿Qué say dijo Jesús? when the disciples showed him the temple? Cuando sus discípulos les mostraron Said, a Jesús Master, el templo. behold the temple. Maestro, mira el templo. See these stones? ¿Sí ves estas piedras? See the beautiful marble Mira floors? este suelo de mármol maravilloso. What did Jesus say? ¿Qué le dijo Jesús? I say unto you, Os digo not one stone que here no will be left quedará upon another. piedra sobre Shall piedra, not be thrown. That shall not be thrown down. que no será derribada. In 34 and 31 AD, En el año 31, just before his crucifixion, justo antes de su crucifixión, what did he tell the Jewish ¿y qué le leaders dijo a los líderes judíos? who had rejected him as Que lo Messiah, rechazaron como Mesías, who had now sentenced, were about to sit and was threatening to kill him? que estaban amenazándolo con darle la sentencia de muerte. He said, unto you, Le dijo, a vosotros, your house, la casa, your church, vuestra casa, vuestra is iglesia, left os es dejada desolate. desierta. Why could Jesus say that? Who was Jesus? ¿Por qué podía decir Jesús eso? ¿Quién era Jesús? Jesus was the Shekinah glory Era la Shekinah that gloriosa dwelt between the two que cherubim. moraba entre los dos querubines. Jesus was the Word of God Jesús era el verbo de Dios that now had become flesh. que ahora se había hecho carne.
and dwelt among the y people. moró entre las personas. This word healed the sick. Este verbo sanó a los This word enfermos. raised the dead. Este verbo levantó a los The muertos. evidence that no man had ever seen La in the history of the evidencia de world, cosas que antes el hombre nunca había visto en la historia de la humanidad. where the blind received their sight, Ciegos volvieron a ver. where leopards were cleansed, Leprosos fueron limpiados. and one of the most startling miracles Y uno de los milagros más asombrosos, was when Jesus said, Lazarus, cuando Jesús le dijo a Lázaro, come forth. sale. Let me tell you something. Y dejen decirles algo. Some of us would say, Algunos de nosotros diremos, if I had seen that in that si day, yo hubiese visto eso en mis días, I would have no way doubted that yo this was de the Messiah. ninguna manera hubiese dudado que él era el Mesías. And it's true. Some of us would have said that. Y es verdad, quizás algunos de nosotros hubiésemos dicho eso. If Si you could get past the church pressure pudiésemos como resultado pasar o soportar la presión de la iglesia, of believing that if you believed in Jesus, del hecho de que si yo creía en Jesús, you'd be cut off from the church and sería God. cortado de la iglesia e incluso morir. What happened to the blind boy's parents? ¿Qué le pasó a los padres del chico que era ciego? Why didn't they profess, yes, Jesus healed my child? Ellos primero, bueno, Jesús sanó a nuestro hijo. The Bible said in John chapter 9, Y en Juan 9 for fear nos dice que por temor of the Jews, de los judíos, fear of leaders, por temor de los líderes, fear of what they would think, por temor de lo que ellos they pensaron, refused rehusaron to acknowledge the miracle reconocer el milagro of their blind son de su propio hijo, quien era ciego, being healed. ahora siendo sanado. They worried about church attendance Estaban preocupados por su asistencia a la iglesia, and position por su posición en la iglesia, more than the miracle that más que Jesus del had milagro que Jesús había realizado. done. That was the mindset. Esa era la mentalidad. And today, Y hoy that same thing is seen today. es lo mismo que se ve. But we all will be put to the test. Pero soon. a todos seremos puestos a prueba dentro de muy Do poco. we believe the word of God? ¿Creemos realmente la palabra de Dios? Or do we fear the words of men? ¿O tememos las palabras de los hombres? This is coming to each one of us, Y esto vendrá a cada uno de individually nosotros, and collectively, very soon. individualmente y colectivamente. We all must stand on the word of Y God. todos tenemos que permanecer de pie en la palabra de Dios. Look a little closer with me now. Vamos a ver un poquito más. So we find here, I'm going to take you back here for a moment. There's a judgment taking place in heaven. Now what's Hay un happening juicio que se lleva a cabo en el in cielo. our closing point? What time is it? Oh, 8:15. In our closing point, Y como nuestro punto de cierre, I need to bring you to one point. quiero llevarlos a un punto más. How do we know that we're getting close to the ¿Cómo close of the sabemos? closing of the judgment? Que nos estamos acercando al cierre del juicio, Because of what's taking place on earth. por lo que está sucediendo aquí en la tierra. What would be a major sign ¿Cuál sería una señal principal that's going to be seen around the world que se verá alrededor del mundo very soon? muy pronto That Jesus is about to come. para saber que Jesús And está that a the punto de venir prophecies are about to be fulfilled. y que las profecías están a punto de ser cumplidas? Turn me to Daniel, Vamos al libro de Daniel, chapter 2. capítulo 2. I want to give you this major point. Quiero darles este punto central. The Bible says, La Biblia nos verse dice, 41, versículo 41, and whereas thou sawest the feet and toes, part of iron, part of potter's clay and part of iron. y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de The hierro, kingdom shall be divided, el reino será dividido, for there should be in the strength of it iron. mas en él hará algo de la fortaleza For del as much hierro, as thou sawest the iron mixed with miry según clay. que Daniel viste el 2:41. hierro mezclado con el barro cocido. Daniel 2:41. Right? Notice very carefully. Notemos con atención. What is the feet and toes made of? ¿De qué están hechos los pies y los dedos? Iron De hierro and clay. y barro. Okay? What is iron? ¿Y qué es hierro? Iron is a metal. Hierro es un
metal. In Daniel chapter 2, Y en Daniel 2, metals represent los kingdoms. metales representan ¿qué cosa? Babylon Reinos. was a kingdom of gold. Babilonia, el reino de oro. Medo-Persia was a kingdom of silver. Medo-Persa, el reino de plata. Grecia was a kingdom of brass. Grecia, el reino de bronce. Pagan Rome was La the Roma kingdom of pagana, iron. el reino de hierro. And who ruled after pagan Rome? ¿Y quién gobernó después de Roma pagana? Papal Rome, Roma papal, which is represented by iron, representada por hierro, but also pero clay. también mezclado ¿con qué? Con barro. Let's see. Pero ahora veamos, First of all, what is clay? ¿qué es barro? We know that iron is a kingdom, Ya vimos que hierro es un reino, and that's political, es político, that's nation una nación or state, o un estado, government. gobierno. But what is clay? Pero ¿qué es barro? Go to Jeremiah 18:6. Vamos a Jeremías 8:6. Jeremiah Perdón, 18:6. I just want to close you with this thought. Y We're quiero going to pick up tomorrow. terminar con este punto y ahí vamos a retomar mañana. Jeremiah 18, Jeremías verse 18, 6. versículo 6. What the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Jeremiah 18, Jeremías 18, the Bible says, la Biblia nos dice, O house of Israel, oh casa de Israel, cannot I do for you as this potter, said the ¿no Lord? podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice Jehová? Behold, He aquí, as the clay, que as como what, el everybody? barro, como qué cosa, As the clay is in como the el potter's hand, barro en las manos del alfarero, so are ye in my así hand, O sois house of Israel. vosotros en mi mano, oh casa de What did Israel. God call Israel? Así que ¿cómo Dios le llamó a Israel? Clay. Barro. What type of ¿Qué clay? tipo de barro? Your Spanish Bible don't always have it. Y bueno, nuestras versiones en español no suelen tener esta You palabrita have de to go to aquí. your English to get it Y correctly. esto lo encontramos mejor en la versión en inglés, pero hay dos tipos de barro en la Biblia. Because that word is in the English is potter's clay. Porque hay barro de alfarero. And in your Spanish, what does it say? In this one part, Oh, yeah. potter clay, okay. What we don't have is miry But, clay. We don't have it. but the issue is miry clay. Pero vamos a ver que también en Daniel encontramos el barro cenagoso o So un barro there's sucio. two clay. Entonces vemos dos tipos de barro en la Biblia. There's a potter's El barro clay de alfarero and a miry y el clay. barro cenagoso o sucio, sino que en español solo dice barro. What did God call the house of Israel ¿Y right cómo now? Dios le llamó aquí al pueblo de Israel? Barro de alfarero. Potter's clay. Barro All de right? alfarero. Let's see it one more time. Pero vamos nuevamente. Go me in your Bibles Vamos a nuestras Biblias and let's look at Isaiah 64:8. y vamos a Isaías 64:8 para verlo una vez Isaiah más. 64, verse 8. Isaías Get 64:8. ready. We're going to show you what the Y major sign going to be. Vamos a ver cuál va a ser la señal principal. You Este can es el see, punto you'll para see it in the terminar. news. You'll see it Y every lo place. vemos en las noticias, lo veremos en las noticias It's going to increase, y not going vamos to a verlo decrease. cada vez aumentar más, no va a disminuir. Look what the Bible says. Isaías 64:8. In Isaiah 64:8, En Isaías 64:8. but now, O Lord, Ahora pues, Jehová, thou art our tú Father, eres nuestro Padre, we are the clay. nosotros barro. Thou art our Tú eres potter, el que nos formaste. and we are all the work of thy hand. Y en inglés dice, tú eres nuestro alfarero y nosotros obra de tus manos. What are God's people called? Así que, ¿cómo se le llama al pueblo de Dios? Clay. Barro. What type of clay? ¿Qué tipo de barro? Potter's De clay. alfarero. All right? So wait a minute. Entonces, Iron hierro, is state estado or government. o gobierno. Clay Barro, is God's people el pueblo de Dios. or church. ¿O qué cosa? La iglesia. So in the end time, Entonces, en el tiempo del the fin, iron, el hierro, the power of the state el poder del Governments Estado, de los gobiernos, are going to join se van a juntar and mix y mezclarse with the clay. con el barro. What is it? What type of clay now? Pero ¿qué tipo de barro se va a convertir? Not potter's clay. Ya no barro de alfarero. What did the Bible say in Daniel 2:41? ¿Qué dice Daniel 2:41? Es cuando dice solo barro. Whereas I saw the feet and toes, part of potter's clay and part Pero- of iron, the O kingdom barro will be divided. cocido, dicen ciertas versiones, pero realmente es barro cenagoso, un barro sucio o And contaminado. That's it. And then what's to say? The kingdom Ajá. should be divided. Y luego nos But there should decía, be in the strength of it iron. y el For as reino much as- será dividido porque habrá en él parte la fortaleza del hierro, For as much as I saw the iron por cuanto vistes el hierro, mixed or Mezclado mingled o unido, entretejido with ¿con qué? miry Con barro clay. cocido o cenagoso. What does sucio. the word miry mean? ¿Y qué quiere decir esto de cenagoso? What Barro is miry cenagoso? talking about? Hmm?
Like contaminated. Contaminated. Contaminado. or dirty Sucio. or unclean. En otras palabras, Do impuro. you know any place in the Bible ¿Y será que conocemos en alguna parte en la where Biblia God calls something dirty donde Dios le llame algo or inmundo unclean? o impuro? Look at Revelation. Vamos a Apocalipsis. Let's look here for a moment. At Vamos chapter por un 18. momento en Apocalipsis 18. What the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Revelation 18, and after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, Nos dice Apocalipsis Verse 18:1, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, and the earth was lightened with his y glory. la tierra fue alumbrada de su gloria, And he cried with a loud y voice, clamó fuertemente en alta voz, saying, Babylon is fallen, caída es Babilonia la grande, that great city. y esa gran No, ciudad, okay, right? no, it's at verse 2, Babylon is fallen. 18:2. Yeah, 18:2. I'm probably Yeah. Look what it says here. It says, Babylon is fallen, and it says here, and has become the Y habitation se ha hecho habitación de qué cosa? of devils De demonios, pero ¿de qué más? and the cage of Y every guarida de unclean todo espíritu and hateful bird. inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. You find out a bird is a human being. Y podemos ver luego que un ave representa a un ser humano. But notice very carefully. Pero en todo caso, Watch carefully. notemos con atención, And he said here, going on, y luego nos sigue diciendo, and where it says unclean, hateful bird, it guarida de todo says, espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda, for all nations have drunk of the porque wine of the wrath todas of her las fornication. naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. What is fornication? ¿Y qué es fornicar? An unlawful union. En el sentido literal es una unión contra la ley. What is going to be the Ilícita, muchas What's gracias. gonna be Una unión ilícita. what's going to be the fornication Así que, ¿cuál va a ser la fornicación in the aquí? time of the end En around el the tiempo world? del fin? ¿Cuál va a ser esa unión ilícita alrededor del mundo? The union ¿La unión de qué? of religion De la religión with politics. con la política. The union of La church unión de iglesia with the state. y Estado. That's a major sign. Esa será una señal principal, Starting in America central, que comenzará en Estados and around the Unidos world. y luego irá por todo el mundo. If you don't believe it, Y si no lo creen, tomorrow morning mañana en la mañana I will show you se los mostraré. how the New World Order Como el nuevo orden mundial and the One World Religion, y esta, vamos a decir, religión with global, the help of the America, the con Trump la ayuda administration, de Estados Unidos y bajo la administración Trump, are about to bring about a worldwide system of están a churches punto de traer un sistema global de unión de From America iglesia y Estado. Estados to Unidos, Europe, a Europa, South America, a and all the others included. Sudamérica y todos los demás. It's coming. Eso viene. And it's a major sign. Y es una señal principal. Because in the time of the iron and the clay, Porque en el tiempo del barro y el hierro, mixing, mezclándose, the stone hits es the cuando image. vemos a la piedra que viene y destruye la estatua. What is that stone? ¿Y quién es esa piedra? The second coming of Christ. La segunda venida de Jesús. That's how close we are. Así de cerca estamos. And while that's going Y on, mientras eso sucede, we're in the final scenes of the estamos en judgment las escenas finales del juicio that's taking place in the most holy que se está place llevando a cabo en el lugar santísimo of the sanctuary. del santuario celestial. May God help us. Que el Señor nos ayude. I mean, say, Lord, help me ¿Y cuántos queremos esta noche decir, Señor, ayúdame to understand these a things entender estas cosas and to work out my y de salvation, poder trabajar en mi salvación that I can have my name para que remain in the book mi of life? nombre pueda permanecer en el libro de la vida? Anybody like that? You can raise your ¿Alguien que hand. tenga ese deseo esta noche? That's your desire. You Si want ese es su God to name in the book of deseo, life. que los que deseen pueden acompañarnos de rodillas en oración a los que les sea posible. Father in heaven, Padre que está en el cielo, thank you for this time we can study your word. gracias por este tiempo en el cual nos permite estudiar su palabra. Help us to have the character of Jesus. Ayúdenos a tener el carácter de Jesús. Help us to understand Ayúdenos a entender and receive wisdom, y recibir sabiduría, knowledge, conocimiento and understanding. y entendimiento. And above all, Lord, Y sobre todo, Señor, help us see ayúdenos a ver the fulfillment of prophecy el cumplimiento de la profecía in the issue of the worldwide union of church and state, y este tema de la unión global de la iglesia y el Estado, where religion donde la religión and politics y la política will be firmly united estarán firmemente unidas from a one world religion and a one world y government formar una religión global, un gobierno global
that you said would take place just before Jesus would come, que usted nos dijo que sucedería justo antes de que Jesús venga, when the nations cuando las naciones will cross over to join hands with religious leaders crucen la barrera y se unirán con líderes religiosos and seek to have a kingdom y buscarán formar un solo reino on earth en la tierra without Jesus, sin Jesús, while professing Jesus. aunque estén profesando a Jesús. We ask, please guide us, Le pedimos, Señor, por favor, ayúdenos take us home safely, y lleve a cada uno a casa con su and help us protección make our call and election sure. y ayúdenos a asegurar nuestro llamado y elección, While mercy can plead, mientras la misericordia aún clama, while the Spirit of God is speaking. mientras el Espíritu de Dios aún habla. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen.